Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido aquí a Ciber Saulo. Buenas noches, mi amado hermano. Para mí es un placer estar aquí contigo. Eh, pues bueno, admiro tu trabajo, tu dedicación también al ministerio, en especial a la apologética, mi hermano Hugo. Y, y bueno, más bien te agradezco, ¿verdad? Te agradezco No, haber pensado en mí. no, gracias. Para mí el honor es poder compartir con usted. ¿Y qué tal si arrancamos un poquito que nos cuente, tal vez en mi audiencia haya hermanos que quieran conocer un poquito más quién es el pastor Eduardo Gutiérrez? ¿Cómo se presentaría usted? ¿Quién es? Bueno, de ciudadanía o de nacionalidad soy cubano, soy nacido en Cuba, en La Habana, del municipio específicamente San Miguel del Padrón, un municipio de las afueras de la capital, una zona residencial de la afuera de la capital. Eh, un poco de mi vida, pues nací en un hogar ateo, Ujú. comunista. Se me enseñó el ateísmo no solo en mi casa, sino también pues, en la escuela. En Cuba somos adoctrinados, o éramos, no sé cómo funciona ahora ya en esta época que tanto el mundo ha cambiado, pero al menos en mi época éramos totalmente adoctrinados bajo una doctrina comunista atea, sí, el comunismo científico. Karl Claro. Marx, Federico Engels, ¿ok? Entonces, esa fue mi base filosófica, digámosles así. Por lo tanto, me fue a mí muy difícil entrar en el plano religioso, porque yo era un ateo completamente convencido. Pero luego cuando crecí, pasaron algunas cosas que vi, no más bien, no se escucha en tu canal, que sucedieron delante de mis ojos, que me dieron una perspectiva completamente diferente. Me di cuenta de que algo más allá, digámoslo de esta forma, existía, eh, porque fui a un tipo de estos centros de hechicería, digámosle así, y había, de hecho yo fui el que conseguí, el que averigué dónde vivía este brujo, y llevé a una familia que tenía ciertas determinadas relaciones conmigo, lo llevé allí, pero yo lo llevé como un favor que les hacía, era completamente incrédulo a eso. Y estábamos todos sentados en unas sillas y había una persona de esa familia sentada al lado mío, una mujer ya unos 50 años, algo así. Y delante de mí vi como la silla se levantó literalmente. Ahí no hubo truco, no hubo truco ninguno. Mm. Se levantó la silla literalmente y la lanzó. Yo me quedé que me quería morir del espanto, porque para mí todo eso era, todo lo de la religión era, bueno, como dijo Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos. Karl Y eso es lo que Marx. yo pensaba, sí. Ujú. Y esa fue la primera prueba religiosa, el primer contacto con la religión que yo tuve. Y después de eso, pues entré a esa religión, entré a la hechicería, me inicié en el llamado Palo Monte. Después fui para otra rama llamado el Palo Quimbisa, y luego entonces llegué a tener pacto con el diablo por 10 años. Dirigí literalmente un culto satánico que tenía discípulos, todo. Pero al cabo de los 10 años yo me convierto por una revelación de Cristo, algo que muchos no creen, pero a mí nadie me predicó. Yo escuché de Cristo 3 veces en la vida. Recordemos, el cristianismo allí era prohibido. Si tú predicabas en las calles, ibas a la cárcel. Eso es un delito de proselitismo, no se podía. Entonces, solamente era que tal vez tuvieras la casualidad que tuvieras una familia cristiana o algo así que te hablara de Dios, pero no así como que vamos a salir a predicar por las calles como si hoy creo que se hace en Cuba. No, en ese tiempo no. Entonces, 3 veces solamente. Una vez que un hermano cristiano fue a ver a mi hermano, el cual vivía arriba en la planta alta de mi casa,
Y yo subí en ese momento a ver a mi hermano y estaban los dos conversando. No me habló a mí directamente, simplemente estaban conversando un verso bíblico. Y yo me quedé de lejos como escuchando lo que ellos estaban diciendo, pero nada respecto a la salvación de mi alma o a Jesucristo. Estaban hablando sobre un salmo simplemente. La segunda vez que escuché de Dios fue un misionero que sí estaba predicando en una esquina muy céntrica ahí de mi barrio, y yo llegué a esa esquina donde siempre nos reuníamos los muchachos allí y me puse a escuchar tal vez unos minutos lo que él estaba diciendo. Y la tercera vez que oí de Dios fue que el hermano de mi esposa se convirtió, y fui junto a la esposa de él y fueron a nuestra casa y nos dieron la noticia. Solamente como sabían que nosotros éramos hechiceros, parece que de esa forma estaban dando los testimonios, pero solamente nos dijeron, bueno, nos convertimos a cristianos. Le dije, sí, qué bien, ya, más nada que eso. Así que a mí nadie nunca me predicó, me dijo Cristo salva, Dios te ama, nada de eso. Y un día yo estaba simplemente sentado fumando una pipa, una cachimba que yo fumaba con tabaco. Y pues tuve una revelación de Cristo, del Señor se me apareció en la puerta del cuarto, yo conversando con mi esposa. Y me dijo a sí mismo, hijo, ábreme tu corazón, yo te amo. Bueno, yo cerré los ojos, pues yo dije, ¿qué es esto? Me estoy volviendo completamente loco. O sea, usted estaba viéndole a Jesús. Estaba viéndole. Sí, yo le estaba viendo. Yo le estaba viendo. Y fíjate si eso fue poderoso, que nunca he podido describir cómo era. Es decir, no se me quedó grabado. Y eso después yo lo entendí, porque en ese momento yo no conocía la Biblia. Después entendí que a Dios no le gusta que hagan imagen de él. Y en mi mente no quedó absolutamente nada grabado. No puedo decir sus rasgos, no puedo decir nada. Solamente puedo decir que era inmensurablemente grande, porque no estaba parado en el suelo, sino que ocupaba, es decir, su cara ocupaba toda la puerta y parte de aquí. Y para abajo estaba, digamos que debajo del nivel del suelo, es decir, él traspasaba el suelo, ¿verdad? Ok. Bueno, imagínense el tamaño que tiene el Señor, ¿verdad? Pero no era de un tamaño humano. Ok, entonces eso, y me habló, yo lo escuché, mi esposa no lo escuchó. Ella estaba acostada en la cama y los dos estábamos conversando. Yo estaba en una silla recostado a la pared y mi esposa estaba acostada en la cama así de este lado, con la cabeza para allá y los pies para acá, así que nos estábamos mirando de frente, ¿verdad? Y simplemente ella siguió conversando conmigo, ya no supo nada de lo que había ocurrido. Yo no dije absolutamente nada. Entonces tuvo una semana de luchas espirituales donde, pues las luchas espirituales que tuve fueron que yo pensé que me moría. Yo no decía nada, pero yo estaba completamente... Ok, cuando yo vi al Señor, la primera impresión que yo tuve no fue de que gloria a Dios, aleluya, no, todo lo contrario. Yo sentía el susto más grande de toda mi vida y yo he sentido sustos. ¿Por qué? Porque yo era un perseguido político en Cuba, estuve preso un montón de veces. Me intentaron matar a machetazos, me echaron gas en los ojos, me echaron los perros. Bueno, así que una vez me encerraron para que me asfixiase. Bueno, entonces ya yo sabía lo que era el susto, sabía lo que era el miedo a la muerte, pero este era un susto completamente diferente. Era un miedo que temblaban literalmente todos los huesos de mi cuerpo, pero no de una forma alegórica. No. Que yo sentía mis costillas y los huesos dentro de mi brazo y dentro de mis piernas como se movían. Yo cuando lo vi, porque primero se me presenta y después me habla, no fue instantáneo el hablar. En ese espacio, que fueron tal vez segundos, yo dije, bueno, era un miedo como que no hay escapatoria, aquí no hay para dónde correr, no hay cómo defenderse. Imagínate, yo era un hijo del diablo, un satánico, entonces yo dije, no, me vino
a jugar, se terminó la cosa. Entonces tuve toda esa semana de luchas espirituales y simplemente al terminar de la semana, recuerdo que fueron 7 días exactos, fui a ver a mi esposa, que en ese momento ya estaba en casa de una familia mía política, pero familia mía que vivían ahí mismo en mi barrio, que siempre íbamos allá a conversar con ellos y eso. Y yo fui allí, ella estaba allí y le dije, ven que tengo que hablar contigo, ven para afuera, y la saqué así para la acera, para la calle, y le dije, mira, tú haz lo que quieras, pero yo me voy con Cristo. Así fue lo que yo le dije, yo me voy con Cristo. Y ella me dijo, bueno, pero tú te volviste loco, ¿qué? Porque imagínate, eso era contrario a todo lo que nosotros creíamos. Yo era, Pastor, le interrumpo, sí, su esposita también le acompañaba en todo esto del satanismo y todo eso. absolutamente, absolutamente. Mm. Inclusive yo estaba a unos días de publicar un libro en España, porque pues mi tío, pues es un periodista muy reconocido allá de Radio Exterior de España, y tiene muchas relaciones y recibió el premio Rey de España. Y bueno, iba a publicar mi libro sobre el satanismo, sobre un montón de cosas. Y el Señor no lo permitió porque unos días antes de que saliera una persona para España que me iba a llevar el libro, el Señor se me presentó. Yo siempre he dicho que si yo enviaba ese libro, creo que Dios no hubiese tenido misericordia de mí, por eso no lo permitió. Es decir, vino a mi vida antes de que ese libro de saliese y hiciese un daño tal vez irreparable con lo que había en él. Bueno, yo fui para mi casa y yo no sabía nada de cristianismo. Hay que entender que yo nunca había sido católico. Así que yo no sabía ni siquiera que Dios estaba en todas partes. Yo no sabía que Dios era omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. Bueno, sabía que tenía poder, ¿verdad? Pero porque la palabra Dios, pero más nada que eso. Entonces yo me arrodillé en mi cuarto y yo dije unas palabras totalmente inspiradas porque son compatibles a Romanos 10 a partir del 5, ¿verdad? Cuando Pablo hace toda esta referencia a la confesión de la fe y todo lo que hay que hacer. Y yo dije, Señor, dice tu palabra, a pesar de que yo nunca lo había leído. Yo leí la Biblia solamente 2 libros. El libro de los Proverbios, porque mi papá tenía una Biblia, y el libro de Tobías era una Biblia católica la que él tenía. Yo nunca había hojeado el Nuevo Testamento, nunca. Así que yo no sabía absolutamente nada de eso. Y yo dije, dice tu palabra que el que creyere que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por nosotros, que murió en una cruz, que resucitó a los 3 días, será salvo. Es decir, más o menos, ¿verdad? Parafraseado. Esas fueron mis palabras exactas. Yo nunca se me va a olvidar esas palabras. Las que dice Pablo, el que creyere con su boca y que confesara con su boca y creyere en su corazón que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, será salvo. En ese momento, mi hermano Hugo, yo vi como, miren, en ese momento yo me vi en una habitación. Es decir, yo me veía a mí mismo. Y en esa habitación yo tenía cadenas de un lado y del otro. Pero no, las cadenas no eran que estuvieran envolviéndome, sino que las cadenas ataban un lado a un lugar que no se veía porque las paredes de la habitación no se distinguían. Y de este lado me salían cadenas para otro lugar o otra pared que había, ¿verdad? Pero en realidad yo no distinguía para dónde entonces me tenía atado pues así, ¿verdad? ¿Ok? Y yo estaba completamente atado. Y cuando yo terminé de decir esas palabras, porque la visión yo la estaba viendo cuando yo estaba diciendo esas palabras. Cuando yo terminé de decir estas palabras, yo vi, ¿verdad? Como las cadenas hicieron ¡pax! Y estallaron. Es decir, eso fue algo pero totalmente impresionante. Y bueno, terminé de eso y mi pensamiento fue que el diablo me iba a matar. Lo vuelvo y repito, yo era un idólatra. Por lo tanto, yo creía que Dios podía estar tan solo dentro de una iglesia.
hay que comprender, esto es bien importante. Cuando yo me convertí para morirme, porque yo no tenía ningún tipo de esperanza de que yo viviera. Fue para salvar mi alma solamente. Cuando yo le dije a mi esposa, yo me voy a ir con Cristo, en realidad yo creía que cuando yo hiciese eso, yo iba a morir. Pero bueno, mi instinto de supervivencia me hizo buscar ayuda. Y yo salí corriendo. En ese momento yo pensé, ¿a qué iglesia voy? Porque yo no sabía nada de iglesias. Podía ir a la iglesia católica, podía irme con un testigo de Jehová, con un evangélico, un adventista. No sabía nada. Y yo dije, bien, a la iglesia católica no voy, porque la iglesia católica es la casa del diablo. ¿Por qué? Porque yo todas las hechicerías y obras satánicas las hacía en la iglesia católica. De hecho, la rama de Palo Monte, que yo me especialicé, que es la rama Quimbisa, trabaja con el santoral de la iglesia católica. Y las grandes obras con el diablo, las obras satánicas, los pactos y todas las cosas, hay que hacer cosas por la iglesia católica. Inclusive, la manera que se invoca el diablo, hay que decir el nombre de María 4 veces. ¿Por qué? Porque, claro, el satanismo tiene muchas ramas, pero en esa rama, esa figura de María es la que abre las puertas del infierno, literalmente. Ok, entonces, esa rama es una mezcla de vudú y una prenda africana que vino desde África, ok, más siglos atrás a Cuba, hoy se instauró ese culto. Ok, el que yo me inicié, no el Quimbisa, el que yo me inicié después cuando comencé en el satanismo. Ok, que era algo más fuerte todavía que el Palo Monte. Entonces yo dije, la iglesia católica no es la casa del diablo. Dije, los testigos de Jehová me caen mal. Eso fue lo que pensé. Es decir, no tenía ningún problema teológico con ellos porque yo no sabía esto de que Trinidad, de que Jesús, que Dios, que no, nada de eso. Simplemente dije, los testigos de Jehová me caen mal. De pronto me vino a la mente una iglesia, la iglesia donde yo me había ido a burlar, porque cuando era satánico un día agarramos y dijimos, vamos a ir a burlarnos la iglesia. Y fuimos a una iglesia que había ahí en mi barrio, clandestina, en el patio de una casa, pero sabíamos que estaba allí y nos metimos allí y nos empezamos a burlar. Recuerdo que había unos hermanos que estaban hablando en lengua ese día allí. No se me olvida, porque empezaron a hablar en lengua apenas nosotros llegamos. Eso me pareció raro. Es decir, el culto estaba normal, inclusive estaba el predicador predicando. Y de pronto nosotros llegamos, nos sentamos y apenas nos sentamos, se levantaron 3 hermanos al mismo tiempo. Y comenzaron a hablar las cosas más raras del mundo. A mí me da una risa, eso espantosa. Decía, ¿y esto de cosa es? Ok, y bueno, yo decía, como decían Pablo, ¿verdad? Yo pensé que estaban locos. Ok, esta gente están locos. Echamos a perder aquel servicio, pero Cristo me trajo esa iglesia en mi mente en ese momento. Ahí fui, ahí me bauticé, ahí comencé a estudiar mi seminario y ahí viceministro y todo. Entonces, cuando yo voy, está cerrado. Yo llamo, ¿verdad? Gritando literalmente. Yo pensaba que me iba a morir. Y yo grito en las puertas de esa casa y sale la hija de los pastores. Me imagino que ella dijo, y este se volvió loco. Y le dije, yo necesito ir a una iglesia, pero ella vio el miedo en mi rostro, ¿verdad? Y me dice, es que nosotros no tenemos iglesia hoy, por poco se me cae el mundo arriba. Yo dije, no, yo necesito ir a la iglesia. Yo creo que si ella me decía otra vez que no, yo saltaba la cerca esa y me iba a meter donde Dios tenía la iglesia y me escondía. Y ella me dice, mira, en tal lado hay una iglesia. Y bueno, ahí fui y pues ahí volví a hacer la confesión pública delante de los hermanos porque el predicador que estaba ahí me lo pidió. Y así fue como me inicié en la vida cristiana. Eso fue mi inicio en la vida cristiana. Yo lo último que te voy a decir sobre esto, ¿qué oración más poderosa? Cuando yo llegué
a esa casa, que también es una casa, en ese tiempo te digo que no es como ahora que hay iglesias y grandes iglesias en Cuba. Cuando yo llegué a esa casa había un cartelito puesto en una ventana, en el descanso así de la ventana, que decía, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando yo miré eso, es que me impactó tremendamente. Era un servicio de oración. Y me preguntaron, ¿tú quieres que, bueno, cuando yo llegué la gente abrieron los ojos, se asustaron, porque todo el mundo sabía que era un satánico. A mí cuando se perdió un perro en el barrio me echaban la culpa a mí. Lo peor es que muchas veces en verdad yo los mataba. Ok, entonces, pero yo le entré y le dije, no, ya yo soy cristiano. Y yo, wow, gloria a Dios, estaba la vecina enfrente que me decía, Paula se llama ella, ay, hijo, tú no sabes cuánto lloraba por ti, que este y lo otro. Entonces, ellos me preguntan, ¿tú quieres que llore por algo? Ah, porque mi esposa me amenazó con divorciarse, todas las cosas esas acá a punto de todo esto que ya estaba pasando, ¿verdad? Porque ya se veía, pues, así como que tenía temor a su religión y sus cosas. Y lo que yo pedí fue esto, yo quiero que mi esposa dé el mismo paso que yo di. Cuando yo salí de mi casa ese día para la iglesia, que salí con todos mis hijos, bajo pelea de mi esposa, ella estaba acostada en un sofá que teníamos ahí en la sala. Cuando yo regresé del servicio, duró como 2 horas. Ella estaba acostada en la misma posición, fumando. Y me dijo a sí mismo, bota también todo lo que yo tengo, que yo también me voy para la iglesia. Wow, qué rápido contestó el Señor aquella oración mía. Y así comenzamos en la vida cristiana. Qué interesante, pastor. No conocía nada de eso. No sé si ha compartido su testimonio en su canal también usted. Sí, un video viejo, hace mucho tiempo, pero sí hay un video sobre esto que yo cuento todas estas cosas. Qué bien, gracias, pastor. Estamos aquí escuchando un poco de la historia, del testimonio del pastor Eduardo Gutiérrez. Me parece bien interesante cómo Dios trabaja con cada persona de forma diferente, ¿no? Y de maneras que uno no se imagina, pero así es Dios, ¿no? Tan diverso.